A Él sea la honra y la gloria por siempre. A Él. Aunque el mundo diga otra cosa. El mundo sigue con las cosas del mundo. Y ustedes ya me conocen, yo no sigo las cosas del mundo. Pero estamos en el mundo. Y sí, mañana es el Día del Padre. Muy bien. Para los que tienen padre, tienen la bendición de tener un padre. Aunque ese padre, si no tiene a Cristo, no es un padre. ¿Saben qué es? Es un simple progenitor. Y a veces nosotros no sabemos hacer la diferencia entre padre y progenitor. Para que una persona se pueda llamar padre, ¿saben qué? Para que tenga la osadía, más bien dicho, de llamarse padre, porque la misma palabra de Dios ordena, sí o no, que a nadie llamemos padre. Amén. Pero pues bueno, como la palabra de Dios es la más desobedecida en el mundo, desobedecida, imagínense, pues las personas le llaman padre a lo que le llaman su progenitor. Amén. Pero es a lo que yo voy, y dicho sea con todo respeto, pero si Dios ordena que no llamemos a nadie padre, hasta un sacerdote católico por allá le dicen, ahí viene el padre. ¿Se parecerán algo a Dios? En nada, obviamente. Bueno, es mi punto de vista. Perdón por ser aguafiestas cósmico, pero estamos en el mundo, como les digo. Y estamos como para compartirles la palabra de Dios a las personas del mundo. Esa es nuestra misión. Y yo con todo respeto les digo a todos ustedes, no soy de predicarle a cristianos, créanme, aquí porque me invitan. Pero yo a cristianos no les predico. La misión que Jesucristo nos ordenó es predicarle a no cristianos. Y si hay mucha maldad en la tierra, o mucha ignorancia, o maldad es el factor común que hay ahorita en la tierra. ¿Por qué creen ustedes que sucede? Porque Jesucristo dio una orden y no la obedecemos. Ir a predicar el evangelio a toda. ¿Y hacer qué? Nuevos. Ojo con esa palabra. Nuevos discípulos. Abrimos nuestras Biblias en Salmo 1. Salmo 1. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer esta lectura. Fíjense bien, desde el versículo 1 hasta el 6, dice bien claro la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pueden tomar asiento, mis amados. Gracias. Quizá muchas personas por ahí puedan tener un pésimo concepto de lo que nos quiere decir la palabra de Dios, diciendo que bienaventurado el varón. ¿Por qué el varón y no la mujer? ¿Acaso acá la palabra de Dios
tiene matices machistas. Pues obviamente que... Salud, mi hermano. No es machismo, aunque en aquel entonces la mujer tenía hasta prohibido hablar, ¿sí saben? Pero bueno, aquí no tiene tintes machistas. Lo que nos está diciendo aquí, que bienaventurado el varón, no dice bienaventurada la mujer. Por la sencilla razón, mis amados, de que el varón tiene una responsabilidad muy alta delante de Dios. Miren, la mujer tiene dos facetas. Dos. Ser hija de padre de familia, porque desde que nace eres hija de padre de familia, las mujeres. Y cuando dejas de ser hija de padre de familia, te conviertes en esposa de un varón. O sea que cuando eres hija, tú te sometes a la autoridad de tus padres. Si no te sometes a la autoridad de tus padres, te sales de la cobertura que Dios ha establecido. Y cuando contraes matrimonio, te sometes a la cobertura de tu marido. Ojo, por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque si tú te unes en yugo desigual con los incrédulos, tú tienes que estar sujeta a un marido. Y si tú te sujetas a un marido sin Cristo, tienes un doble problema, mujer. La rebeldía tuya contra Dios. Y obviamente, por más que te arrepientas, por más que pidas perdón, por más que vayas a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, cantes, bailes, toques el acordeón y hagas circo, maroma en teatro, de nada va a servir si tú no te pones a cuentas con Dios. Muchos dicen, no, pero es que tengo un acta de matrimonio. ¿Desde cuándo el acta de matrimonio vino a sustituir la voluntad de Dios? ¿Qué acaso dos homosexuales que se presentan a un altar y se casan porque ya hay quien los case? Ya hay leyes que les dan hasta acta de matrimonio, ya están legalmente casados dos homosexuales. ¿Qué acaso Dios lo autorizó? Obvio que no. Pero están casados. Lo que pasa es de que nosotros mismos, mis amados, nos hemos rebelado contra Dios al aceptar las circunstancias del mundo. Un acta de matrimonio jamás va a ser la autorización de Dios de unir a una pareja. ¿Saben qué es el aval de Dios? El aval de Dios es única y exclusivamente la compatibilidad de ambos con Cristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Y es muy importante el aspecto jurídico, el aspecto civil. Sí, tener un acta de matrimonio es lo correcto, sí, estoy de acuerdo con eso, para fines jurídicos, para fines legales, para fines de responsabilidades, qué sé yo, no sé, jurídicas. Pero un acta de matrimonio jamás, de los jamases, será lo que Dios, o va a sustituir la voluntad de Dios, para que mejor lo entienda. La única voluntad, dice la palabra de Dios, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, lo que Dios unió. ¿Acaso Dios unió a un par de homosexuales que están contrayendo matrimonio? Obvio que no. ¿Acaso Dios unió a una mujer, hija de Dios, con un hijo del diablo? No. Es un tema bien controversial, algunos quizá van a diferir en el tema, pero lo cierto es de que Dios da órdenes y el mundo cambia las cosas de Dios. Que aún los que decimos ser hijos de Dios nos vamos conforme al mundo. Díganme si no es cierto. ¿Cuándo fue que Dios permitió que el sábado dejara de ser el día de reposo y se convirtiera ahora en domingo? ¿Cuándo? Que porque Jesucristo resucitó en el domingo, ya vamos a cambiar lo que Dios dijo y ahora vamos a lo que nosotros creemos. Jesucristo resucitó en domingo
y por lo tanto de hoy en adelante el domingo es el día de reposo. Y no, de todo el mundo, día de reposo el domingo. Dejamos de estar en el año 5787 y ahora vamos a estar en el año 2025 porque el mundo así lo estableció. Con todo respeto, mis amados, a los que opinan lo contrario, pero yo prefiero mejor seguir lo que aquí dice. Si somos hijos de Dios, vamos a seguir lo que aquí dice. Alabado Dios, aleluya. Pero les repito, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pues ya el malo dio el consejo y la infinidad de varones le han seguido, conociendo a Cristo. Pero sal tú con lo que dice Dios y no, tú estás muy raro. ¿Cómo que? Claro, yo no soy sabatista, Yo no soy sabatista, pero Dios aquí me enseña que el sábado es el día de reposo. Cuando a mí me invitan aquí a predicar el sábado, yo feliz, porque todo lo que tú hagas el sábado lo tienes que hacer para la gloria de Dios. Jesucristo nos dio ese ejemplo. ¿Qué hacía Jesucristo en sábado? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo se echó tanta gente encima de Jesucristo? Por allá Isaías capítulo 53 versículo 3, 4 y 5 dice que Jesucristo fue despreciado y menospreciado, rechazado, y como que escondimos de él el rostro. O sea, como que, no, pues allá él, con lo que le haya ido, con lo que le haya sucedido. Pero Jesucristo dice, profetizó muy bien Isaías, y hoy en día Jesucristo sigue siendo el más rechazado. Les vuelvo a decir, mis amados, no le sé que a lo mejor ya no me vuelven a invitar a predicar, pero tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. No lo que la religión manda, sino lo que Dios dice. Jesucristo está dando la orden de ir y compartir el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo número 15, 16, 17, ahí lo está diciendo. Ir por todas partes y compartir el evangelio a toda criatura, a toda. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Un malo no te va a dar la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta que le hablas a un malo palabra de Dios y te empieza a callarlo luego y te dice que eres un aburrido y que no, ahorita no sabes cosas de religión para el malo? Esto le llama religión. Esto es religión para el malo. Ni nosotros debemos de tener una religión. Debemos de tener a un poderoso Señor Jesucristo y nada más. Y ese Señor Jesucristo para nada es religión. Religión es un invento de Satanás para poder dividir a todas las personas. Tú eres de tal religión, tú eres de esta otra religión, y así el diablo viene tú tienes a todos divididos y todos siguen una religión. ¿Qué nos pasa a nosotros como conocedores de la palabra de Dios, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que dejamos que el mundo siga su corriente? No nos dejemos envolver por el mundo. Sí, qué bueno mañana, por ejemplo, recordar a nuestro Padre: te amo, pero igual hoy, como mañana también te voy a decir que te amo. Porque la palabra de Dios, fíjate, una vez mi papá me preguntó: ¿por qué dices que me amas, hijo? Y le dije: papá, he recibido muchos agravios tuyos, papi, pero siempre te he bendecido. ¿Por qué, hijo? Porque yo siendo malo tú me tratas con bendición. Papá, le dije, la palabra de Dios es: dale con tu palabra de Dios
Habrá una vez que no tengas que sacar palabra de Dios. Papi, lo siento mucho, pero es que esta es mi ley. Como dice aquí el varón que su delicia está en la palabra de Dios. Bueno, a ver, dime, ¿qué me vas a decir? Papá, es que la misma palabra de Dios me está diciendo que te tengo que honrar. Seas bueno o seas malo, yo te tengo que honrar. Entonces, ¿por qué no me obedeces cuando te pido que vuelvas a ser católico? Me avergüenzas, Adrián, cuando hablas con tus cosas de Cristo. Papá, porque antes que usted está Dios. Yo a usted lo amo mucho y lo respeto, pero más amo a Dios, a quien yo le sirvo y obedezco. Si Dios me dice, refiriéndose a Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oír, yo no tengo que seguir a Cristo. Si Dios me dijera, aquí está la mamá de Jesucristo, pues yo seguiría a la mamá de Jesucristo, pero no dice la mamá de Jesucristo. Pero es que es nuestra religión, hijo, me decía. No, Jesucristo es el único que te voy a seguir. Aunque yo te lo ordene, aunque tú me lo ordenes. Bueno, lárgate de esta casa. Me voy, papi. Pero para mí siempre será Cristo primero. Y aunque se murió odiándome por seguir a Cristo, cuando el último día de que Él estaba en su lecho de muerte, lo fui a abrazar. No me quería decir nadie, ni mis hermanos, de que mi papá se estaba muriendo, más que un sacerdote católico, arzobispo de Yucatán, mi primo hermano de sangre, fue el que me habló y me dice: Adrián, tu papá le queda horas de vida, yo creo. En serio, no sabía yo eso. Estoy expulsado por seguir a Cristo. Sí, ve a verlo. Ya le di permiso a tus hermanos para que te dejaran entrar a verlo. Y ya me pongo en contacto con mi hermana y le digo: oye, me dijeron que mi papá está enfermo. Ah, ya te avisaron que está enfermo. Sí, ya. ¿Quién te dijo? Nuestro primo Gustavo, el sacerdote del arzobispo de Yucatán. No sé por qué te avisaron, pero bueno, vas a entrar, pero con una condición, me dice mi hermano. Tienes estrictamente prohibido hablarle a mi papá de Jesucristo. ¿Por qué estoy compartiendo yo esto? Pues porque muchas veces nos podemos topar con situaciones así. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hablar con mi Señor Jesucristo y decirle: Señor Jesucristo, así de rodillas y llorando: Señor Jesucristo, no te dejan entrar para ver yo a mi papá. Me dice el Señor Jesucristo, porque yo le dije: yo no entro si tú no vienes conmigo. Donde yo voy, tú tienes que venir conmigo. Yo voy donde tú vas, pero aquí tú no eres bien recibido, Señor. Y aunque es mi papá, no, sinceramente no quiero ni entrar, papi. Le dije yo a mi Señor Jesucristo. ¿Sabes qué me dijo Jesucristo? Tú entra. Tú entra. Y despídete de tu papá. Agarré a mis hijos como testigos, que me acompañaran, mis dos hijos varones, mis dos únicos hijos. Y le dije: venga, vamos a despedirnos de su abuelo porque ya le quedan horas de vida. Y tuve que obedecer a Jesucristo, entrar al cuarto donde estaba mi papá enfermo. Entré y ya se encuentra que entró el hombre invisible. Imagínate, el hombre invisible. Se siente raro. Raros parientes de los de bolas. Se sentía muy raro.
Y le dije yo a mi papá: papá, ¿cómo estás, papi? Me volteó para otro lado. Papá, vengo a pedirle perdón por no ser el hijo que usted hubiera querido que yo fuera. Créanme, mis amados, que las malas experiencias que tú recibes en vida son enseñanzas. Para nada veas un fracaso como un fracaso. El fracaso míralo como un aprendizaje que te va a dar experiencia, te va a dar una enseñanza. Esa enseñanza te da una experiencia enorme. Y esto, miren, ahora ya les estoy compartiendo a ustedes la experiencia con mi propio padre. Hace 15 días, antes de que mi papá falleciera, me había hecho un daño enorme. Algo que le había confiado, lo vendió, cosas así. Pero bueno, lo perdoné. Papá, vengo a pedirle perdón por no ser el hijo que usted hubiera querido que yo fuera. Y estaba mi mamá y mis hijos como testigos de lo que yo estaba haciendo con mis papás. Y lo abracé. Y él se cuenta que estaba abrazando un témpano de hielo, o una piedra, vamos a hacerlo así. Muchas veces te puedes topar con personas así. No sé si aquí o allá por internet alguien lo está recibiendo como una enseñanza. Pero sea como sea la situación que hayas tenido tú con tu padre, tienes que honrarlo, amarlo, respetarlo. Aunque te haga el peor de todos los daños, jamás se te ocurra maldecirlo o deshonrarlo, porque es el perjuicio tuyo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que seas de larga vida en la tierra y todo te vaya, ¿qué? Bien. O sea que obviamente el enemigo sabe lo que está escrito en la palabra de Dios, que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre también, porque nos va a ir bien. Lo bendije siempre, papá, que Dios me lo bendiga muchísimo. Y ya me despedí, mis hijos se despidieron de él y me salí de ese cuarto. Nada más me salí y le habló al médico, a mi hermano mayor. A ese sí ocupó. El que le pudo haber dado la salvación en Cristo Jesús fue el que rechazó. Y el que de inmediato le llamó fue al médico, a mi hermano mayor. Así muchas personas confían más en un médico que en lo que el poderoso Señor Jesucristo puede hacer a través de un poderoso Hijo de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pues aquí les sirva este testimonio como un consejo para ustedes de qué es, cómo debemos de actuar cuando nosotros nos presentemos ante una situación así. Me hacía falta, gracias al hermano que me avisó. No me acuerdo italiano. Gloria al Señor, aleluya. El varón ni estuvo en camino de pecadores. Siempre va a haber pecadores en nuestro alrededor, siempre. Pero una cosa es que estemos nosotros en camino de pecadores, cerca de los pecadores, y otra cosa es que nos envolvamos con ellos. Jesucristo nos dio un ejemplo muy precioso de ir a compartirle a los pecadores. No vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores, a que se arrepientan. Siempre es importante que nosotros al pecador
si Dios nos lo pone en el camino, compartirle de Jesucristo. Pero si nos topamos con una persona que ha endurecido su corazón, ¿qué dice el mismo Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo cuando los mandó de dos en dos? ¿Qué dijo? Si no me reciben, que sacúdense el polvo de los pies y sigan adelante. O sea, no te claves. Porque esta vida, mis amados, es como una carrera de obstáculos, donde si te tropiezas, te tienes que levantar de inmediato y seguir en la vida. Esta vida es una competencia, es una carrera de obstáculos. Siempre va a haber tropiezos, mas hay de aquel por quien venga el tropiezo. Pero es imposible, dice Jesucristo, es imposible que no vengan tropiezos. Siempre van a venir tropiezos. Aquí lo importante es qué vas a hacer tú para cuando venga un tropiezo. Tienes que estar preparado para cuando venga un tropiezo. ¿Sabes cómo tienes que actuar para cuando venga un tropiezo? Levantarte de inmediato y seguir avanzando. Nunca dejes que te domine un sentimiento negativo, ni tristeza, ni enojo, ni resentimiento, ni falta de perdón, ni amargura, ni depresión, ni cosas de eso. No, esos son tus enemigos palpables, 100%. Si ves que llega un espíritu de desánimo, tienes que reaccionar. Es un espíritu de desánimo. Tienes que reaccionar y de inmediato levantarte y órale, tengo que volverme a animar. Acuérdate una cosa muy importante: no te sientas mal por las cosas que suceden en el mundo, porque no cae una hoja si no es por la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que aprender a discernir cuando Dios te cierra una puerta y cuando te abre la puerta. Dios es el que te la va a abrir. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aleluya. Siempre vas a encontrar escarnecedores en tu vida. ¿Qué es un escarnecedor? Es el que hace escarnio, es aquel que se ensaña sobre una persona. Sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Aquí está la ley de Jehová. Tiene que ser tu delicia. Pero mis amados, si es tu delicia, entonces, ¿cómo? Es que miren, perdón, pero de lema nos echamos un taco todos, díganme si no es cierto. A veces andamos que gloria a Dios, aleluya y cosas así. Pero a veces nos echamos un taco de lengua de vez en cuando. Muy rico, por cierto. Pero lo cierto es que tú tienes que demostrar que la ley de Jehová es tu delicia. Amén. Obedeciendo la misma ley. Aleluya. Obedeciendo. Porque si yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes la ley de Jehová es su delicia? Todos me van a decir, gloria a Dios, amén. Todos me van a decir, seguro. ¿Cuántos ya fueron a predicar como Jesucristo ordenó el día de hoy? No he dicho nada, pero se los dejo en reflexión. ¿Somos o no somos de Cristo? Aleluya. Tenemos nosotros que reflejar el carácter y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Cada segundo de tu vida. Cada segundo de tu vida. Este pastor Adrián es bien exagerado. ¿Cómo que cada segundo? Porque eres un cristiano. El que es carnicero se va a especializar por cortar carne. El que es peluquero se va a especializar por cortar cabello excelentemente bien. Si te deja trasquilado no es peluquero, ¿sí entendemos? Si alguien dice que es cristiano y no sale a evangelizar, pues no es cristiano. ¿Sí o no? Quizá muchos van a decir, ¿y este pastor Adrián de dónde salió? ¿Quién lo trajo? Pero bueno, no tengo ni machotes, ni escritos, ni preparo nada. Cuando voy a predicar algo, simplemente dejo que el Espíritu de Dios hable. Pero solamente me estoy refiriendo a ser exactamente el reflejo de nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos de tu vida. Aquí estamos en una exhortación. Si un hermano cae,
lo levantamos. Amén. Si un hermano enferma, lo apoyamos en oración. Pero siempre con la palabra de Dios. Fíjense, porque me he dado cuenta, por ejemplo, oye, ¿qué vamos a orar por un enfermo? Sí, ok, vamos a orar por un enfermo. Y vamos y oramos por el enfermo y todos empezamos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que sanes al enfermo. Eso es lo que he visto. Entonces yo me quedo acá. Dios me empieza a decir, Adrián, está escrito en mi palabra que la fe sin obras es muerta. Amén. O sea, tú tienes que poner tu fe, pero tienes que poner la obra para que la fe no quede muerta. ¿Qué tienes que hacer? Lo que Jesucristo nos ordenó. ¿Qué fue lo que Jesucristo nos ordenó? Lo que Él mismo hizo. Juan capítulo número 14, versículo número 12, dice bien claro, el que cree en mí, y lo dice 2 veces, de cierto, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Amén. Entonces vamos a orar por un enfermo, y si nosotros le decimos a Dios, Señor, sana al enfermo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, ¿qué nos va a decir Dios? ¿Sabes qué nos va a decir Dios? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás haciendo lo que Jesucristo, mi hijo, te ordenó? Tienes que hacer exactamente como Jesucristo ordenó. ¿Qué dijo Jesucristo? Reprenda. Marcos capítulo 16, versículo número 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que qué? A los que creen. Amén. ¿Y cuál creen que puso como primer señal? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Aleluya. Así que, mis amados, es bien importante que nosotros seguimos o no seguimos a Jesucristo. ¿Lo obedecemos o no lo obedecemos a Jesucristo? Si Jesucristo está diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, bueno, pues las vamos a hacer también. Y hay que hacerlas como Jesucristo lo ordenó y como Jesucristo lo enseñó, pero jamás, de los jamases, como las religiones lo enseñan, sino como Jesucristo mismo lo enseñó. Versículo número 3 de Salmo 1:3. Será ese varón como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Árbol plantado. No dice que el árbol salió solo. Está diciendo que el árbol alguien lo plantó. ¿Cuál es la característica de todo árbol? Número 1, que te dé fruto. Si un árbol no da fruto, pues al menos vamos a llamarle fruto a la sombra. No da fruto, pero da una sombra increíblemente buena, te está dando fruto. Pero si un árbol ni sombra y ni fruto te da, ¿qué dice la palabra de Dios? Será que cortado exactamente y echado al fuego. No sirve de nada. Pero sin embargo, si tú eres un hombre bienaventurado, aquí al principio nos dice bienaventurado el varón. ¿Qué significa bienaventurado? Su mismo nombre lo está diciendo, bienaventurado. Esta vida, mis amados, es una aventura. O te va bien o te va mal. Y aquí está diciendo que tú serás ¿qué? Bienaventurado, que en la aventura te va a ir bien. Eso significa bienaventurado. El varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces seguimos en lo que la palabra de Dios nos está ordenando y nos tiene que ir ¿qué? Bien.
Deuteronomio capítulo número 30, versículo 19, fíjate bien lo que tiene que hacer la palabra de Dios, lo que tiene que hacer Dios. Dice, tiene que poner testigos. Deuteronomio 30, 19, si ustedes lo checan ahí, la palabra de Dios está poniendo testigos y dice, a los cielos y a la tierra. Deuteronomio 30, 19, dice Dios. ¿Ya lo encontraron? Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra pongo de testigos. ¿Cuándo? Hoy. Si no sabías tú este pasaje bíblico, pues desde hoy lo sabes. A los cielos y a la tierra pongo de testigos hoy contra ustedes, contra vosotros. ¿De qué he puesto? La vida, por un lado, por otro lado, la muerte. Por un lado la bendición y por otro lado la maldición. Dios poniendo maldición. En el huerto del Edén puso un árbol que no debían de comer. Le dijo a Adán y Eva, de todo lo que está en el huerto pueden comer, pero de ese que está en el medio no coman. Y te hacen la amenaza, porque de cierto el día que coman de ese fruto, de ese árbol, ciertamente morirán. O sea que desde ahí Dios ha sido desobedecido. Adán y Eva desobedecieron. Y a mí me sorprende lo que dice Deuteronomio 30, 19, diciendo, escoge tú la bendición, la vida y la bendición. Y te dice para qué la tienes que escoger. Para que vivas tú y tu descendencia. La pregunta es, ahí va, la pregunta del $1.000.000 es, ¿para qué poner entonces el árbol de la maldición ahí y el árbol que no se debe comer? Porque es importante que nosotros aprendamos a cohabitar con las cosas que no son compatibles con Dios. Cohabitar, no estar habitando o estar enganchándonos con las cosas que no son compatibles con Dios. Ahí está el árbol que dijo Dios que no y es no. Así te vas a encontrar en este mundo muchas cosas que no son compatibles con Dios y que Dios prohíbe, que dice Dios que no. Pero siempre va a haber algo que nos va a querer convencer. La mujer que conoce a un novio no cristiano, ¿qué es lo que piensa? Al rato lo convenzo, que se convierta a Cristo. Pero por lo pronto ya estás en rebeldía con Dios. No podemos burlar a Dios. Así que mis amados, me puedo llevar toda una conferencia con el Salmo 1, pero lo cierto es de que tú tienes que ser bienaventurado, varón. Y tú, varón, lo estoy diciendo tú, varón, porque aquí está diciendo bienaventurado el varón, porque el varón es responsable sobre la mujer. Y la mujer tiene que ser sabia y obediente de seleccionar a un varón temeroso de Dios. Si tú seleccionas a un varón que de Dios no quiere saber nada, bueno, estás cavando tu propia sepultura espiritual. No, pero es que después Dios me tiene que perdonar. Pues sí, te perdona, pero la consecuencia no te la perdona, te lo aseguro. Pregúntele a Adán y Eva. Dios los siguió amando a Adán y Eva, pero Adán y Eva no se libraron del castigo. Y aunque Dios te dé las señales, muchas veces nosotros nos inclinamos siempre por desobedecer a Dios. Pero bueno, creo que con la consecuencia es más que suficiente para poder entender cuando nos hemos apartado de Dios.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Ese es el excelente, que da fruto a su tiempo. Bendecido sea. Aleluya. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo. No algunas cosas. Todo. Sí sabes que es todo. Todo lo que hagas prosperará. No así los malos. Ya les está hablando aquí la palabra de Dios a los malos. ¿Por qué el malo es malo? A ver, yo les quiero hacer una pregunta. Ya sé que me van a decir muchos, es que no tiene a Cristo, por eso es malo. Yo me voy más allá. ¿Y por qué no tiene a Cristo? Porque ha endurecido su corazón. No tiene a Cristo. Porque un cristiano no se levantó de su lugar a ir a compartir. Todos los cristianos tenemos la obligación de ir a compartir. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que lo hacen. Yo me siento, los bendigo muchísimo. Y a los que no lo hacen, pues también para que lo hagan. Pero tenemos todos que obedecer a Jesucristo. El malo es malo porque el cristiano lo permitió. Entiéndelo. ¿Estás entendiendo? Si hay un malo, hay un cristiano que no fue a tocarlo. Te voy a decir una cosa, mis amados. Cuando Caín mató a Abel, Dios buscó a Caín. Así dice la palabra de Dios, que Dios buscó a Caín. Y Caín se portó muy grosero con Dios. Porque Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le contestó, ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Qué grosero, ¿no? Portarse así con el Dios Todopoderoso. ¿Y qué le contestó Dios? La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. La sangre. Cuando tengas la oportunidad de compartirle a alguien de Cristo, mi amado, no te detengas. De veras, no te detengas. Porque ese es el momento que Dios puso para que tú le compartieras. No tengas miedo al rechazo. No tengas miedo a la crítica. No tengas miedo a que te vayan a decir, eres un protestante, este protestante odioso, ya me va a empezar a hablar de Jesucristo. Miren, si yo lo recibí de mi papá, que así me dijo. Y hasta me corrió por años de su casa. Y cuando intenté ir, era el hombre invisible, o sea, seguía siendo igual todo. No, mejor sigo a Cristo. Siempre las señales te van a revelar qué es lo que Dios quiere para tu vida, varón y tu mujer. Nunca te sientas mal por las circunstancias negativas por las que puedas estar pasando, porque todo está permitido por Dios. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Cuidado con este juicio. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Para recibir, continúa diciendo, para recibir, o sea que vamos a recibir algo. Todos, sin excepción. Todos. Para recibir según, o sea que va a depender, según de lo que hayamos hecho Amén. mientras estábamos
en el cuerpo. Ojo, estábamos, tiempo pasado, estábamos en el cuerpo. O sea que ahí en el tribunal de Cristo el cuerpo no va a estar. ¿Qué va a estar? Tu alma, sujeta a juicio. Porque estamos nosotros compuestos de un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo se va al sepulcro y se hace gusanos. Se lo comen los gusanitos. El espíritu se va con Dios. Es de Dios, se va con Dios. Y el alma se va con quien haya ganado los derechos legales espirituales entre los dos únicos reinos espirituales, el reino de las tinieblas o el reino de Dios. No hay vuelta de hoja, aquí no hay términos medios. Cristo es el camino. Gloria. Si el diablo te engañó llevándote por otro camino, que la mamá de Cristo y que cosas así, allá el diablo, allá. En 2 Corintios 5:10 habla de un tribunal. ¿Qué hay en un tribunal? Amén. ¿Sabes lo que hay en un tribunal? Hay un juez, que es Cristo. Ahorita es nuestro abogado, nuestro intercesor, ahorita mientras estamos vivos, pero ya muriendo, Él es tu juez. Es un tribunal. 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 Viene de tres. Tribunal. Juez, acusado y un fiscal. ¿Cuál es la función del fiscal? Hacer que el acusado pague lo que debe. De preferencia, hacerlo sentir culpable al acusado. He estado en muchos tribunales y el fiscal no se sabe de otra más que hacer tropezar al acusado. Pero es que esto, pero es que el otro, pero es... Imagínense en ese tribunal. Si va uno de estos malos que habla la palabra de Dios, ¿qué va a decir el malo? No, pues había muchos cristianos, pero ninguno fue a predicar la palabra de Dios. Yo estaba esperando a ver si me encontraba alguno que me fuera a predicar. Duro y a la cabeza para los cristianos, porque el malo va a argumentar que no hubo un cristiano que le fuera a predicar. Jesucristo va a decir: por eso yo les ordené a los cristianos que fueran y compartieran mi evangelio, para que el malo no tenga pretexto. Amén. Aleluya. Amén. O sea, miren, con todo respeto, y perdón el comentario, pero me he topado con infinidad de pretextos que saca el cristiano. Dice el cristiano por lo general: no, es que mi pastor no me ha dicho nada. Por eso, pero ya Jesucristo dio la orden. ¿A quién vas a obedecer? ¿Al pastor o a Jesucristo, que ya dio la orden? Gloria. El pastor anda con muchas ondas y muchas cosas, pero ya tú tienes la orden de ir a compartir el evangelio a toda criatura. Van unos hermanos a uno de los centros de rehabilitación donde yo he estado compartiendo, y les dije: pásenle y compartan. Bendito Dios que vienen y compartan. No se enoja, hermano. ¿Por qué me voy a enojar? Benditos los pies de los que traen buenas nuevas. Sí, amén. Ustedes vienen. ¿Qué significa que ustedes vengan a compartir en este lugar? Que yo me voy a lugares donde no se esté compartiendo. Y ya empecé este jueves pasado. Ustedes se quedan, yo me voy a otros lugares. ¿Y qué creen? En ese momento que tomé la decisión, me invitan a predicar en Linares. Órale, Linares, La Petaca, Brujos y cosas de esas. Me voy a meter al avispero, a picarle la cola al diablo, como quien dice. Al gato. Pero si Dios me manda a Linares, me tendré que ir a Linares. No me importa que me meta al avispero, no tengo miedo.
está el avispero de los brujos y hechiceros. ¿Qué le voy a tener miedo a un chango de esos? Si Jesucristo es poderosísimo sobre todo, ningún mal te tocará. Si Jesucristo está contigo. Imagínate, y el diablo nada más me está tanteando. Si sabe que si yo estoy dudando o estoy teniendo miedo o cosas así, no, pues ya el diablo se va a señorear sobre mi vida si ve que yo estoy flaqueando. Está bien tremendo todo esto. Pero bueno, que sea Dios quien nos dirija, hermanos, cuando salimos a compartir. Amén. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce. ¿Jehová qué? Conoce. Aleluya. El camino de los justos. Por más que te quieras esconder, como lo hizo Adán y Eva, que se empezaron a tapar con unas hojas de maple porque tenían vergüenza. Estaban desnudos. Así hagamos nosotros lo que hagamos, Dios siempre va a conocer todo lo que hagamos. Por eso ni siquiera nos atrevemos a juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros pensamientos. Jesucristo, fíjese, Jesucristo les puso un nudo marranero a muchas personas cuando dijo que aún con la mirada, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Imagínate, puede estar un fariseo mirando a una mujer y codiciarla, no se está acostando con ella, no está adulterando con ella, pero la está mirando. Jesucristo dice, nada más con mirarla ya estás codiciándola y ya estás adulterando. Pero bueno, ese será otro tema que después tocaremos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos, les queda nada más lo que les reste de vida en este mundo para poder corregir. Pero no se olviden, mis amados, que tenemos un enemigo muy astuto, muy astuto. Por eso en muchas iglesias cristianas prohíben hablar del diablo. No hables del diablo, no te metas con eso, porque pues, es muy, como dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15, hasta dice que el mismo Satanás se disfraza de apóstol de Jesucristo. Pues ese apóstol de Jesucristo te va a decir, no hablemos de esos temas. Pero lo cierto es que el enemigo es bien astuto. Te enseña, o enseña más bien, nosotros benditos Dios que ya conocemos la palabra de Dios, pero enseña a las personas a rezar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecados, ahora, o sea, en este momento, y en la hora de nuestra muerte. O sea, el diablo ya asegura y quita a Jesucristo y mete a alguien que nada que ver. Porque ni siquiera María, porque María ni siquiera sabe lo que el diablo está haciendo aquí en este mundo con su nombre. Porque el diablo sabe que está escrito en la palabra de Dios, que todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Entonces el diablo enseña rezos que te tengan atado. Pues para malos. El diablo se apunta solo. Pero ¿sabes lo que hace malo a las personas? La ignorancia de la palabra de Dios. La rebeldía por no conocer la palabra de Dios. Y si tú le escarbas y te das cuenta por qué el malo es malo, también te vas a encontrar con muchas cosas. Resentimiento contra Dios. Oye, pero ¿por qué tienes resentimiento contra Dios? No, es que Dios me quitó un hijo y cayó enfermo y por más que le pedí que lo sanara, no lo sanó. Y se resintió contra Dios. A ver. ¿Te resentiste
resentiste contra Dios porque tu hijo joven falleció? Sí, me resentí contra Dios. ¿Por qué no te resientes contra aquellas personas que no te enseñaron el Evangelio? Porque Dios no tiene nada que ver. Dios dio su palabra. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es una de las señales que habla Marcos 16. Poderoso. Aleluya. A ver, explíqueme, ¿cómo está eso? Sí, Dios te ama tanto. Dios no quería que tu hijo falleciera, pero tu hijo falleció porque hay mucha gente rebelde contra Dios, que Dios ordenó ir a predicar el Evangelio y no fueron a predicar. El diablo les enseñó a rezar, a otros a orar de una manera incorrecta, sin obras. Yo espero de todo corazón que estas dos cosas no estén en ninguno de ustedes. Y el diablo dio su fruto. Tu hijo murió cuando no debió haber muerto y tú te resentiste contra Dios y el diablo hizo su carambola aquí perfecta. Mis amados, les recuerdo, 2 Corintios 5:10 habla de un tribunal y en ese tribunal Alabado Dios. va a salir todo. Aleluya. Si obedeciste, si no obedeciste, si le hablaste a tal persona, no le hablaste, va a venir todo. No importa que me odie la gente por el tema que estoy tocando o por el tipo de palabra que yo predico. Allá se está predicando, se está transmitiendo por internet. Me vale gorro que me odien, pero yo te tengo que decir que Jesucristo ya dio la orden de ir a compartir el Evangelio. Y si está alguien enfermo, tenemos que ir a reprender ese espíritu de enfermedad. Conforme exactamente a como Jesucristo nos enseñó. Exactamente. Haz exactamente. Escrito con mayúsculas. Exactamente como Jesucristo nos enseñó, como Jesucristo ordenó. Así lo tenemos que hacer. Amén. No como lo diga la religión, porque muchos le hacen más caso a una religión que a Dios. Aquí está lo que nosotros debemos decir. Bendito sea el Señor. Sirva este mensaje como constancia, mis amados, Amén. de que ustedes ya fueron enseñados, instruidos y advertidos también. Qué duro, ¿no? Pero allá está. El propósito de que se transmita por video es solamente la constancia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Reciban un muy fuerte abrazo en el profundo amor de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios me los bendiga muchísimo. Gloria. Sirva este mensaje solamente como instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Dios me los bendiga muchísimo.